Ministerios 710. Buenas noches, queridos amigos. Hoy estamos transmitiendo en la noche. Tuvimos algunos contratiempos, pero bueno, aquí estamos contentos y vivarachos, como dijera un amigo mío. Y pues bueno, lo más importante es que podemos estudiar la Torá a cualquier hora. Y pues ahí les puse un anuncio de que teníamos algunos contratiempos ahí con el programita, pero ya gracias a nuestro Padre que me dio sabiduría y le encontré dónde apretarle y bueno, pues ya estamos aquí listos. Hoy nos toca la parashá número 6 para que nosotros podamos compartir y estoy checando a ver si nos oímos. A ver, ya, perfecto, estamos bien. Ok. Pues bueno, vamos a ver la parashá número 6. Apriétense los cinturones porque arrancamos, mis queridos amigos. Pues bueno, estamos aquí en Pachuca, Hidalgo, México. Reciban saludos desde acá. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que nos toca en esta semana. Ahí está. Dice parashá 6. Toledot, generaciones, es Génesis 25, 19 al 28, 19. Y Malaquías 1:1 al 2, 7. Bien, pues vamos a empezar a platicar acerca de esta parte que de veras hay muchas cosas que platicar acá. Vemos los descendientes de Isaac. Pero antes de llegar a ese punto, algo que me llamó la atención es acerca de Abraham e Isaac. Dice la historia que eran los dos iguales. Fíjense que Dios permitió que se parecieran muchísimo, tanto que hasta se podían confundir. Dios permitió, esto es de manera sobrenatural. ¿Y por qué lo permitió Dios de que se parecieran? Lo que pasa, ya sabes que siempre va a haber gente que se burla. Y se burlaban porque Abraham era un hombre ya adulto, grande, y había tenido en su vejez, había procreado a Isaac, el hijo de la promesa. Entonces la gente se burlaban de Abraham. Entonces, lo que nuestro Padre Santo, nuestro Abba, permitió fue que ahora sí que se detuviera ese envejecimiento y llegó el momento en que Isaac, cuando ya era un adulto, se parecía muchísimo a su papá, ¿sí? Aunque su papá tuviera una edad avanzada, él seguía conservado, o sea, había algo sobrenatural en esa situación. Ahora, Isaac fue un hombre piadoso, fue un hombre que amó y respetó y más que nada le dio la honra a Yahweh. Y pues quiero mostrarles algo, que Isaac fue hijo de un sádic, fue un hijo de un hombre justo, fue hijo de un hombre que estudiaba la Torá. Y esto lo que estamos viendo nosotros acá, a la edad de 40 años, hablando de Isaac, dice a la edad de 40 años Isaac se casó con Ribca, hija de Betuel el arameo de Padán Aram, hermana de Labán, dice el arameo. Y bueno, pues aquí estamos viendo la edad en que se casó nuestro patriarca Isaac, ¿ok? Ahora, algo que podemos ver es que a veces las cosas de nuestro Elohim como que lo hace difícil. Vemos otro caso, en el caso de Ribca, que también era estéril, y la historia nos muestra que a veces digo cosas y dice, bueno, ¿y de dónde lo sacó Ernesto Rosas todo eso? Tengo una bibliografía, les voy a pasar, lo acabo de poner en el blogger, todos los recursos por el cual estudio, la Biblia Emet, Biblia
Mordejai, como les he dicho, Yazar, en fin, todos estos libros que nos muestran muchas cosas de la historia, el libro de los jubileos, en fin, también el Midrash dice, todo eso son historias que vienen en relación a nuestros patriarcas, que no están directamente en la Torá, pero que están considerados como parte de los libros históricos. Entonces de ahí saco toda esta información, ¿ok? Por si ves que o oyes que estoy diciendo algo, yo te recomiendo que investigues en esos libros que están ahí. Si no los tienes, yo te puedo decir cómo después obtenerlos. Están en PDF, simplemente búscalos en Google. Ya ves que casi sabe todo Google y ahí los puedes conseguir en PDF. En el último escrito que hice en el Blogger, ahí viene toda la bibliografía que uso para que ustedes puedan también buscarlas en Google. Bien, estábamos hablando entonces de que las situaciones difíciles, vemos a Ribka o Rebeca, una mujer, pues una mujer aunque creció dentro de una familia media rara, ella se mantuvo en esa integridad en su corazón. De alguna manera por eso Yahweh hizo que se uniera con Isaac. Todo lo propició de manera milagrosa a Eliezer y bueno, llegamos, se casaron y pues vemos también, dice ahí la historia, que Rebeca oraba en una esquina, se ponía a hacer su tefilá, oración, y Isaac estaba del otro lado, en la otra esquina, y los dos estaban buscando el rostro de nuestro Elohim. Y una de las cosas que estaban orando era poder procrear, porque no habían podido, no tenían descendencia. Y una de las cosas que nuestro padre Isaac hizo fue orar y rogarle al Eterno que le diera esa bendición de ser padre. Y bien, Isaac era un hombre piadoso y también era hijo de un hombre piadoso. Y eso agarró más fuerza. ¿Y por qué lo digo que agarró más fuerza? Porque nuestro Elohim escuchó esa oración y pues pudieron procrear. Y vemos la historia ahí en la escritura que Ribka se embarazó y traía en su vientre a dos personajes muy importantes, pero muy importantes en la historia de Israel y muy importante también que tiene que ver con la cuestión profética en el final de los tiempos. ¿Sí? La última batalla donde va a estar Isaac, donde va a estar también Esaú, van a tener esa batalla final. Ya hay algunas enseñanzas que he hablado acerca de esto, y yo creo que en su momento volveremos a retomar algunas cosas, tomando también las noticias que están pasando actualmente. Podemos verlo en breve con el favor de nuestro Padre Santo. Bien, había una situación cuando ya Rebeca estaba embarazada de estas dos criaturas, de Esaú y Jacob. Y bueno, pues algo que nos muestra la historia es que dice que cuando Rebeca pasaba cerca de algún templo pagano, recuerden que donde ellos crecieron, pues había paganos, había gente que adoraban a otros dioses, idólatras. Entonces ahí había una lucha dentro de su vientre de Rebeca, como que quería salirse e irse a esas áreas de idolatría, y era Esaú. Pero cuando Rebeca pasaba en los lugares donde estudiaban, pues ahora sí, las casas de Shem, las casas de otro personaje también que era maestro de Torah, entonces donde se enseñaba Torah, donde se enseñaba a amar a Dios, entonces también ahí se movían los bebés, pero se movía Jacob, como queriéndose salir y estar en ese lugar. Entonces, desde el vientre se puede ver cómo era la tendencia de estos benditos, de estos dos personajes importantes, de Esaú e Isaac, Jacob, Esaú y Jacob, los dos hermanitos. Entonces, vemos que uno se inclinaba más a las cosas malas y el otro se inclinaba a las cosas buenas, todo lo que tenía
que ver con la espiritualidad, con cosas de nuestro eterno. Bien, entonces pues ahí vemos, vamos a ver la familia. Aquí se me pasó, estoy hablando de estos personajes. Nacieron después de todo ese proceso de gestación, nacen estos dos personajes, dos hermosos bebés. ¿Sí? Ya saben que primero salió Esaú y luego salió Jacob, le agarró el talón, ¿sí? El talón, y pues bueno, vemos ahí muchas cosas. Y algo que nos muestra, realmente estamos viendo que en estos dos personajes siempre iba a haber esa rivalidad, ese celo. Vemos también la personalidad de lo que es Esaú. Y bueno, esto dice, Esaú era un hombre diestro para la caza, era bueno para cazar, ¿ok? Estoy viendo aquí en mi Biblia, tengo mi Biblia virtual también, aquí tengo mi Biblia virtual, y pues bueno, dicen los muchachos crecieron, el hombre era diestro para la caza. Estamos hablando de Esaú, que era un hombre, un personaje que era bueno para cazar, pero ojo, ¿eso qué significa? Pues pensamos, no, pues era bueno con el arco y flecha y mataba animalitos y sabía hacerlo, ¿no? Pero cuando vemos acá en el hebraísmo, en la historia hebrea, cuando dice que era apto, hombre diestro de la caza, significa que sabía cómo engañar a su padre. Chequen cómo era el corazón de Saúl. Sabía engañar a su padre. Era apto, decía, era diestro para la caza, sabía engañar a su padre. Era un hombre de campo, dice, y Jacob era hombre íntegro que permanecía en las tiendas. Y algunos pensábamos, no, pues en las tiendas a lo mejor pues era más fresco, más tranquilo. No, en las tiendas donde se estudiaba Torah. Vemos acá, dice, permanecía estudiando en las casas de estudio. Respecto a Esaú, dice, este versículo menciona 2 veces la palabra hombre, aludiendo que Esaú tenía una doble personalidad. Su discurso y su acción era bien diferente uno del otro. O sea, era un hombre, quizás como dicen, con doble personalidad. De repente te mostraba una cara y de repente era otra. Era bueno para engañar, ¿ok? Sin embargo, vemos que Jacob era un hombre íntegro en todos los aspectos. Eso es importante. Y recuerden que nuestro padre Abraham era profeta, un profeta tremendo. Él recibió revelación, nuestro Adonai le mostró quién iba a continuar con la bendición de la primogenitura, porque la tenía Isaac. Isaac tenía que dársela, pues le correspondía a Esaú. Sin embargo, nuestro padre Abraham sabía, porque ya lo había visto en visión, que esa bendición iba a pasar con Jacob. De alguna manera se lo dijo a Ribca, que esa bendición iba a pasar a Jacob. Entonces, vemos ahí como que había ciertas preferencias, pero no, es que estaban guardando esa bendición que pudiera seguir corriendo. Y bueno, llegó el tiempo, dice ahí que Jacob puso a hervir un guiso. Y algo que a mí me llama la atención, vamos a ver la siguiente. Ahí está. Bueno, vemos ahí la familia de Isaac. Está con sus 2 hijos, tenían una vida familiar, todos crecían, jugaban, sí, tenían sus agarrones como todos los hermanos, pero bueno, llegó el tiempo, más o menos cuando les dije la vez pasada, que cuando muere nuestro padre Abraham, a la edad de 175 años, Ismael tenía 88 años de edad, Isaac tenía 75 años de edad, y Jacob y Esaú tenían 15 años, ¿ok? 15 años cuando murió. Entonces, aquí hay algo interesante que nosotros debemos tomar en cuenta. Cuando vemos que Jacob pone a hervir bueno, vemos que ahí que ya les dije, su hermano Esaú era bueno para
la cacería, pero acuérdense que era bueno para engañar a su padre y a la gente también. Sabía persuadir, ¿sí? De hecho, en el pueblo dice que cuando agarraban a alguien, algún maleante, y querían sacarle la verdad, primero lo intentaban, y si no podían sacarle la verdad al malo, al malandrín, entonces mandaban a llamar a Esaú, y Esaú tenía un arte de hablar y de envolver a la gente y sacarle la verdad. Siempre lo hacían llamándole, cuando no podían sacar la verdad a la persona, llamaban a Esaú. Entonces era un hombre diestro con la boca para engañar y ¿cómo se dice? Pues engañar a la gente. Algo que nos puede describir cómo era Esaú es precisamente el Proverbios 6, 16 al 19. Vamos a verlo. Proverbios 6, 16 al 19. Esta parte de Proverbios nos describe perfectamente cómo era Esaú, ¿ok? Y pues también quiero decirles que así son algunas personas. Órale. Hay 6 cosas que Yahweh aborrece, y 7 son las que son detestables. Dice, los ojos que se enaltecen, eso se llama arrogancia. La lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Esta parte de la escritura nos describe perfectamente cómo era Esaú. Y quiero decirles que actualmente posiblemente tengas a alguien por ahí cerca que sea como un Esaú. Alguien que está mintiendo, alguien que está metiendo discordia, que está buscando hacer lo malo, nada más está pensando cómo hacer lo malo, cómo esparcir mentiras acerca de alguien. O sea, hay gente así. Hay gente así. Pero quiero decirte, no vamos a pensar, yo conozco a alguien, no vamos a pensar en nosotros. Yo te preguntaría, ¿tú eres así? Porque si eres así, más vale que te arrepientas. Porque el final de Esaú, pues no vemos que haya algo, hablando de su descendencia. Recuerden que de ahí vienen los amalequitas, y está nuestro Elohim está determinado a desaparecer a los amalequitas, que es descendencia de Esaú. Entonces estamos viendo algo que si la persona no se arrepiente de esto que acabo de leer en Proverbios capítulo 6, 16 al 19, las consecuencias son graves en esta vida. En esta vida se paga. Entonces es importante cambiar. Entonces cuando Esaú, ya sabemos lo que hacía, cómo era su personalidad, pero también vemos, ahora vamos al punto, cuando se puso a guisar su hermano las lentejas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Dice, Jacob puso, estoy aquí, versículo 29, puso a hervir un guiso cuando Esab llegó del campo exhausto. Ahora, según la historia, nos dice que en ese momento, como tú estás viendo ahí en la figura, en ese momento que estaba Jacob guisando las lentejas, dice que ese día fue que falleció el abuelo, Abraham. Entonces, Jacob estaba preparando un guiso de lentejas, que es una comida de duelo. Una comida de duelo, pero para su padre Isaac, porque Isaac estaba pues consternado, estaba pues ahora sí que llorando a su padre, estaba en un luto, y entonces se prepara, según las costumbres, pues se hace un guisado de lentejas para consolar, para ayudar y pasar ese momento difícil. Entonces dice, era una comida de duelo. Y Esaú volvía, en ese momento que Esaú estaba ahí, él regresaba de haber asesinado a Nimrod. Según las historias nos muestra que él regresaba de haber asesinado a Nimrod de Babilonia. Habían tenido un duelo a muerte y Esaú ganó.
Esaú era un hombre diestro, era bueno para las armas. Y fíjate que también Nimrod lo era. Pero bueno, aquí vemos duelo de dos malos y prevaleció Esaú. Y dice la historia que como le ganó a Nimrod, Nimrod tenía una ropa de Adán y Eva, de Adán sobre todo, tenía una ropa que tenía como una cuestión sobrenatural al ponerse, te daba una fuerza impresionante, según los relatos históricos. Eso fue lo que Saúl le quitó a Nimrod, la ropa de Adán, que le daba esa, pues, poderes sobrenaturales, por decirlo así. Y bueno, cuando llegó ahí, llegó un poco exhausto, cansado. Una batalla pues no es fácil de recuperarse y traía mucha hambre. Entonces pues ahí vemos la historia. Dice, le dijo Esaú a Jacob, dice, dame de tragar por favor de este guiso rojo, estoy exhausto. Por eso Esaú fue llamado el nombre Edom, que significa rojo. Y luego Jacob dice, véndeme como este día tu derecho a la primogenitura. Pues ya no cabe duda que ¿cómo se llama? Su hermano Jacob aprovechó el momento para hacer negocios, hermano. Vamos a hacer unos negocios ahorita en este momento, ¿ok? Entonces, ahora sí sabemos que nuestros hermanos israelitas son buenos para hacer negocios. Pues oye, nuestro patriarca Jacob aprovechó el momento y dice, bueno, véndeme la primogenitura y te doy un plato, mira, está exquisito, mira, chécalo, con un pancito, no hombre, va a caer súper. Entonces su hermano Esaú se le hacía agua a la boca y dice, pues sí, hombre. En ese momento, dice aquí, la venta debe de ser claro y debe de estar bien clara la venta, porque de alguna manera le estaba comprando la primogenitura con un plato de lentejas, hazme favor. Entonces acuérdate, podemos hacer negocios. Ahora sí que con lo que tengas a la mano, y Jacob tenía en la mano un plato y exquisito plato de lentejas, y con eso. Entonces Esaú dijo, pues voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Entonces yo creo que en este punto vemos cómo Esaú despreció esa bendición tan grande, y pues él sabía que iba a morir algún día. Entonces, ¿para qué me sirve? No, pues quédate con ella. Entonces Jacob le dijo, júramelo. Dice que la venta es tan clara e incuestionable. O sea, júrame que lo que estamos haciendo en este momento, este trato, ya no tiene manera de ser cuestionable, ya está. Entonces, en el antiguo Medio Oriente, cuando se hace un trato, muchos y la gran mayoría de los tratos se cierran con una comida. Entonces, en ese momento que le dio de comer, estaban también cerrando ese trato. Entonces su hermano le dijo, Esaú, se lo juró y vendió su primogenitura a su hermano Jacob. ¿Ok? Entonces dice que le dio el pan y le dio guiso de lentejas. Jacob pagó a Esaú un precio convenido entre ambos, a cambio de esa bendición de la primogenitura. Y bueno, aquí estamos viendo cómo Jacob obtiene esta bendición de la primogenitura. Ahora vamos a seguir avanzando. Como decíamos, estaban de duelo, había fallecido su padre, el padre de Isaac, nuestro padre Abraham, y bueno, hicieron el trato. Y pues bueno, estoy leyendo aquí mis apuntes. ¿Cómo van con sus apuntes? Y pues seguimos hablando de nuestro padre Abraham, hablando un poquito aquí en el capítulo 26:5, el mérito que tiene nuestro padre Abraham, un mérito grandísimo. Dice, y ello en mérito a que Abraham escuchó mi voz y atendió mi mandato, mis mandamientos, mis estatutos, mis enseñanzas. Dice, y enseñanzas se refiere a los Torot en plural, Torot. Entonces está hablando cómo la descendencia de Abraham, de Isaac y después a través de Jacob, todo iba a ser bendecido, pero realmente hubo un hombre que dio ese mérito y es nuestro padre Abraham. Y algo que yo quiero que ustedes vean, y es importante en esto, ahí ven en la figura, ven a una persona como que está enseñando a una comunidad, y algo que yo aprendí en todo este estudio, investigación,
que el mérito de nuestro padre Abraham, porque obedeció la Torah. Y de alguna manera Isaac también le gustaba estudiar Torah. Y vemos que Jacob también le gustaba estudiar Torah, meterse en eso. Y cuando habla de mis enseñanzas, que acabo de leer del versículo 5, Torot, mis enseñanzas, está hablando de la Torah transmitida de manera escrita, ¿ok? Mis enseñanzas, estamos viendo dos versiones, la Torah que es transmitida de manera escrita, pero también está la Torah que es transmitida de manera oral. Ahora, yo quiero que observen esto, porque esto es importante. Cuando estamos hablando de la Torah oral que es transmitida, de padres a hijos, de maestros a discípulos, eso se conoce como tradición. Tradición. Incluso hay una película, no sé si la han visto, El violinista en el tejado. Si no la has visto, búscala, creo que está en Netflix. Está bien bonita, a mí me gustó y a mi esposa y a mí nos gusta verla de vez en cuando. Y hay una canción al principio de esta película que se llama precisamente Tradición y está hablando de la historia de los israelitas en la diáspora. En este caso estaban allá por los rumbos de Rusia. Entonces está bonita esa película. Hablando de tradición, ahorita me acordé. Si yo fuera rico, lara, 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 lara. Taralara, taralara, tararara, pa, pa, para, ta, tararara. Bueno, vean la película, no canto tan bien como el artista, pero me encanta, lo disfruto. Hagan sus palomitas y disfrútenlo con la familia, de veras. Cuando estás viendo el violinista en el tejado, por dentro, no sé, pues somos parte de este bendito y gran pueblo Israel. A mí en lo personal, mis entrañas, híjole, se me conmueve, me emociona saber que somos parte de este gran pueblo, de esta gran nación. Bien, después que ya los deleité con una canción, dice, ay, mano, qué bueno que dejó de cantar. Sí, ya dejé de cantar. Bien, entonces le decía yo, la tradición, cuando estamos hablando de la Torah, hablando de cómo las enseñanzas por el mérito de nuestro padre Abraham, en el versículo 5 dice, en mérito a que Abraham escuchó mi voz, está hablando Yahweh, está hablando esto, lo está diciendo, dice, Abraham escuchó mi voz y atendió mi mandato, mis mandamientos, mis estatutos, mis enseñanzas, o sea, Torot. Entonces, bueno, hay una bendición especial para Abraham, Isaac y pues toda la descendencia de Jacob. Y decía yo hace un momento, esa Torah oral que se va transmitiendo de padre a hijos, de padre a hijos, de generación en generación, de maestro a discípulos, después esos discípulos se hacen maestros y los transmiten a sus discípulos y así sucesivamente. Y vamos viendo cómo se va transmitiendo de padres a hijos, de maestros a discípulos, esa enseñanza oral que se llega a conocer al final como tradición. Tradición. Hay muchas cosas que celebramos en el Shabbat como tradición. ¿Por qué? Porque se fue pasando de manera oral de padre a hijo, de maestro a discípulos, hasta nuestros días. Oye, ¿por qué encienden las velas? Oye, ¿por qué oran con el pan? ¿Y por qué celebran con vino? Hablando del Shabbat. Es una tradición que se ha venido pasando de generaciones a generaciones hasta nuestros días. Y ahora, en mi caso, yo lo estoy enseñando a mis hijos, lo estoy enseñando a mi familia, lo llegué a enseñar en la congregación y ellos lo están practicando y lo están enseñando a otra generación y esa tradición continúa de hace miles de años. Así es, entonces todo comenzó con nuestro padre Abraham, ahí de cómo él lo escuchó y empezó a obedecer todos estos mandatos. Pero yo quiero decirte que la Torah, la enseñanza de la Torah desde Génesis con Adán, desde ahí hubo instrucciones, hubo mandatos desde ese tiempo, ¿ok? Acuérdense que de Adán hasta lo que es Noé,
pasaron 10 generaciones y luego 10 generaciones hasta llegar con Abraham. Bien, estamos hablando de las enseñanzas y de lo que es la enseñanza que se puede transmitir a través de la escritura y de la enseñanza que se puede transmitir a través de manera oral. Por eso es que hay libros históricos porque fueron escritos, ¿sí? Hubo personas que estuvieron escribiendo muchas cosas y que actualmente están dentro de la biblioteca en Israel, que se consideran como libros históricos y pues algunos no fueron metidos en el canon, pero hay otros que sí. Por ejemplo, el libro de Yazar. El libro de Yazar no está en el canon, ¿sí? Pero se considera como un libro histórico que la gran mayoría en Israel lo lee. Ahora, hay un libro que ha traído mucha controversia, que es el libro de Enoch, ¿sí? Y quiero decirte que hay dos canon, hablando de la Septuaginta. Hay un canon de la Septuaginta que no incluye el libro de Enoch, pero hay otro canon de Septuaginta que sí incluye el libro de Enoch, allá con algunos judíos ortodoxos en Etiopía, ¿sí? Pero son judíos ortodoxos que desde hace miles de años han incluido en su canon, han incluido el libro de Enoch. Y así podemos estar platicando de muchos libros históricos que se han encontrado y que, bueno, que se consideran dentro de la historia de nuestro pueblo Israel. Bien, pues hubo un tiempo, ahora vamos ahí, seguimos en el capítulo 26, versículo 12, cuando vemos que hubo pues un tiempo difícil en la economía, y pues aquí como ahorita estamos pasando con la cuestión de los inmigrantes que vienen desde El Salvador, de Honduras, de muchos de los países de acá de Sudamérica, y que quieren llegar hasta Estados Unidos buscando exilio, en fin. En aquel tiempo, en los tiempos de Isaac, también hubo un tiempo difícil en la economía. Tanto que aquí en estos tiempos el famoso sueño americano. En aquel tiempo no era el sueño americano, era el sueño egipcio. O sea, todo el mundo jalaba para las tierras egipcias. Como había un gran río Nilo, había un poquito más de cosecha, había un poquito más de prosperidad de aquellos tiempos. Ahora yo quiero decirte que todos jalaban para allá, donde estaba Isaac, estaban pasando un tiempo difícil. Sin embargo, nuestro Padre Eterno le dice, nuestro Padre Yahweh le dice a Isaac, quédate aquí, siembra, que yo estoy contigo, te voy a bendecir. Y nuevamente vemos ahí que hablando de bendición, nuestro Padre sostiene la bendición que había dado Abraham y que luego fue pasada a Isaac. Sostiene esa bendición, ese pacto. Y dice ahí versículo 12, Isaac sembró en aquella tierra. Vamos a pasar a la siguiente. Ahí vemos ahí un campo. Dice, Isaac sembró en aquella tierra y recogió aquel año 100 veces más, pues el Eterno lo bendijo. El hombre prosperó y continuó creciendo hasta hacerse muy rico. Tenía rebaños ovinos y rebaños bovinos y muchos emprendimientos, o sea, hacía muchas cosas. Isaac era un hombre emprendedor, era un hombre trabajador, pero aparte de eso, tenía la bendición de nuestro Adonai. Nuestro Adonai Elohim tenía esa bendición encima de él. Entonces lo que él hacía prosperaba, lo que él emprendía era bendecido. Había bendición, era un hombre íntegro. Isaac era un hombre que amaba a Elohim y amaba sus mandamientos, amaba estudiar su Torah. Y es lo que podemos ver en estos hombres que fueron escogidos por nuestro Elohim. Eran hombres que amaban su Torah. Y pues Isaac era un hombre que también así lo hacía, igual que Jacob también amaba la Torah. Entonces Isaac prosperó de una manera sobrenatural. La bendición te lleva o nos lleva a tener bendición sobrenatural, como nuestra mente no capta a veces cómo nuestro Padre nos puede bendecir. Yo quiero decirte algo.
Aquí estamos viendo cómo Isaac fue bendecido. Pero también nosotros somos bendecidos, porque somos descendencia de Abraham, ahora por medio del Mesías Yeshua, y también somos bendecidos en lo que hacemos. ¿Sí? Ponte a pensar. No significa que debes de tener una supermansión. Si la tienes, qué bueno. Pero si no la tienes, tampoco digas, es que Dios no me bendice. ¿Cómo de que no? Debemos estar felices con lo que tenemos. ¿Sí? Si es una casa propia, qué bueno. Si es rentada, bueno, gracias, porque el Padre va a estar proveyendo para pagar la renta hasta que llegue el momento en que tengas tu propia casa. Algo que he aprendido es que debemos ser agradecidos con lo que tenemos. Es un principio de fe. La bendición fluye con lo que tenemos, ¿sí? Siendo agradecidos, con un corazón agradecido, sincero, dándole gracias al Padre por todo. Y eso yo creo que es relevante que lo aprendamos. Isaac estaba pasando un tiempo difícil, no se puso a lamentarse, él se puso a trabajar porque ahora sí que Yahweh le dijo que se quedara y trabajara. La obediencia desató la bendición sobrenatural en Isaac. Bien, algo que también tenemos que tocar aquí en el capítulo 26, versículo 34 al 35, precisamente es con las esposas. Ay, 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 ay. Las esposas. A ver, vamos para allá. ¿Qué tenemos aquí? Las esposas de Esaú. Esaú se casó con mujeres idólatras. Mujeres que no tenían el temor del Eterno. Mujeres que adoraban otros dioses y diosas. Y también se hacían odiosas. y eso trajo en el corazón de su padre Isaac y de su mamá Ribca, trajo, pues, de alguna manera su espíritu. Dice ahí, dice, las esposas de Esaú eran idólatras y eso trajo provocación al espíritu de Isaac y de Rebeca. Provocación en su espíritu. Eso lo trajo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Yugo desigual. Quizás tú ya estás casado, pero a lo mejor tienes hijos. Y yo creo que es importante que nosotros veamos este tema, porque Esaú no obedeció y no honró a sus padres. Sus padres eran personas que amaban al Eterno, pero no eran idólatras. Sin embargo, toda la región donde estaban viviendo era una región idólatra. Y no quería Isaac que se casaran con esas mujeres porque podrían desviar su corazón. Pero recuerden ustedes que el corazón de Esaú, se inclinaba hacia la idolatría. Cuando era pequeño, cuando estaba aún en el vientre de su madre, pasaban cerca del templo pagano, como que quería irse para allá, según la historia. Entonces vemos que Esaú fue un hombre que le atraían ese tipo de cultos o adoraciones, y también ese tipo de mujeres que tenían esas creencias. Y también para llevarle la contraria a sus padres. Vemos aquí en la fotografía, yugo desigual, vemos a dos jóvenes, de alguna manera no diferentes, y ahí dice yugo desigual. El yugo desigual tiene que ver con cuando no tienen la misma fe. Lo hemos hablado en otras ocasiones, pero bueno, si aquí en la Torá nos estamos mostrando cómo, dice aquí, Esaú tenía 40 años cuando se casó con Yehudit, hija de Berí, Gitita, y con Basmat, hija de Elón, Gitita. Dice, ellas fueron una provocación al espíritu de Isaac y de Rebeca, pues estaban entregadas a la idolatría, estas mujeres. Entonces, cuando vemos esto, que no se honra a los padres, no hay bendición. No hay bendición. Una de las cosas que los jóvenes tienen que poner
mucha atención es honrar a sus padres. Porque si no, no hay bendición. Y el yugo desigual vemos aquí en los dibujitos, quizás nos pueden dar un poco de risa, pero bueno, dentro de la risa yo creo que hay mucha seriedad en esto, porque para nuestro Padre Eterno es muy en serio. O sea, dice, evita el yugo desigual, vemos ahí una cabra, un chivo, con una oveja. O sea, el chivo es rebelde. El chivo no se somete, la oveja es más dócil, se somete más. Luego vemos acá un burro con un buey. Según la naturaleza, el burro es más necio. Se atranca y hazlo caminar, ¿sí? Se ponen mulas, ¿ok? Y a veces las personas también se ponen mulas. Y luego vemos allá una manzana con una naranja. Para empezar, son dos especies diferentes. Se acordarán que en el capítulo 1 que vimos de las parashás, que hablábamos que era según su especie, las plantas según su especie y todo eso. Entonces vemos acá la manzana y la naranja como que quieren acoplarla. No, sí la vamos a hacer. Sí va a amar a Dios. Ajá, y si no, es un infierno. O sea, puedes tener un cielo o puedes tener un infierno. Yo creo que más vale que tomemos en cuenta los principios que están en las Escrituras y como decían los profetas, Amós decía, ¿podrán caminar dos personas si no se ponen primero de acuerdo? ¿Podrán caminar? Pues no, no pueden caminar. ¿Podrán caminar un buey y un burro? Pues no, tampoco. O sea, eso viene en la Torá. Entonces, si viene la Torá, debemos tomarlo en cuenta en cuanto a parejas sentimentales, hombre y mujer. No te unas en yugo desigual. Fíjate, si tú eres mujer, eres una joven, fíjate en un hombre que ame más a Elohim que a ti. En un hombre que ame su Torá, sus mandamientos, que se esfuerza por conocerlos y obedecerlos. Si eso es así, te va a ir bien. Y si tú eres hombre, fíjate en una mujer que ame más a Elohim que a ti, que ame más sus mandamientos, su Torá, que a ti, ¿sí? Que quiera obedecerlos. Si tú tienes a alguien así, no, hombre, ya te sacaste la lotería. Pero si no, yo creo que esto es peligroso. ¿Por qué? Porque el matrimonio es para toda la vida. Y si no tienen una línea en común hablando de la fe, hablando de las escrituras, al rato, pues como son yugo desigual, pues cada quien va a querer hacer las cosas diferente con respecto a los hijos. A lo mejor el hombre no ve mal hacer esto y la mujer sí, o al revés, en fin. Y eso trae problemas que a la larga puede terminar en un divorcio. ¿Ok? Entonces sí es importante que nosotros veamos esto. ¿Ok? El yugo desigual es un tema importante. Y bueno, pues vamos a terminar el capítulo 27. El capítulo 27 ya estamos hablando aquí de las bendiciones de Isaac a Jacob y a Esaú. Algo que la historia nos muestra, Isaac tuvo una ceguera que de alguna manera pues nuestro Padre Santo permitió esa ceguera. Ahora recuerden que Isaac era profeta también. Eso es importante que lo sepan. Era profeta, era un adorador, era profeta. Y Yahweh le mostraba cosas. Y él podía ver cosas. Y sabía cosas, porque era profeta. Sin embargo, aquí viene un punto. Nuestro padre no cayó en el juego de mostrarle a Isaac y decirle que Esaú era malo, que tenía un corazón malo, que sus pies se encaminaban a hacer lo malo, como decíamos en Proverbios hace un ratito. Yo les decía Proverbios 6, 16 al 19, que son características que te describen cómo era el corazón, cómo era la persona de Esaú. Entonces, Yahweh no vino y le mostró, ¿sabes qué? Tu hijo es así, es malo, es arrogante, es engañador, hace esto, hace aquello. O sea,
nuestro Padre Santo, Yahweh, no cayó en el punto de hablar mal de alguien. Entonces, para evitar caer mal en ese punto, mejor prefirió traer una ceguera a Isaac para que no pudiera ver pues lo que iba a pasar. Con la historia que sabemos de Isaac y de este Jacob y de Esaú. Entonces Isaac envejeció y dice, y su vista se debilitó. Y llamó a Esaú y a su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, aquí estoy. Le dijo, mira, he envejecido y no sé cuándo moriré. Ahora afila, por favor, tu equipo, tu espada y arco y sal al campo y caza para mí alguna presa. Me prepararás delicias como a mí me gustan. Me la traerás y yo me la comeré, de modo que mi alma te bendiga antes de que yo me muera. Ahora, cuando dijo eso, ¿quién crees que escuchó? Rebeca. Y se pusieron sus antenas. ¿Qué? ¿Ya va a soltar la bendición? Entonces, pues bueno, ya sabemos la historia. Dice, Ribca escuchó a Isaac que le dijo lo que le dijo a Esaú, y Esaú fue al campo a cazar algo para traérselo a su padre. Entonces Rebeca le habló a su hijo Jacob, diciendo, mira, escuché a tu padre y le dije que le dijo a tu hermano Esaú, así, tráeme alguna presa, y bueno, todo lo que les acabo de leer. Dice, ve al rebaño y toma para mí allí 2 cabritos buenos y yo prepararé con ellos una comida sabrosa para tu padre, como a él le gusta. Ahora, ¿quién sabía los gustos de Isaac? Su esposa. Yo sé que a mi marido le gusta esto, así, así. Su esposa. Y le dijo, tú tráemelo que ahorita me echo un guisado, pero de aquellos. Y bueno, se lo trajo yo y se lo vas a llevar a tu padre para que se lo coma y él te bendiga antes de su muerte. Ahora, recuerden esto. Abraham ya había hablado con Rebeca en algún momento antes de que muriera Abraham y le había dicho lo que le había mostrado el Eterno acerca de Jacob y de la bendición que iba a correr a través de Jacob. Rebeca lo sabía. Entonces, de alguna manera era cómplice también con Abraham. ¿Ok? Sabía que la bendición iba a correr a través de nuestro padre Jacob. Y bueno, Jacob le respondió, madre rica, pero Esaú, o sea, como que, pues de alguna manera Jacob le tenía cierto respeto a su hermano, porque pues sabía que su hermano era mal encarado de repente. Y dice, es un hombre velludo y yo soy lampiño, mamá, ¿cómo le vamos a hacer? Se supone que mi padre me va a palpar, dice, seré a sus ojos un impostor y obtendré una maldición en lugar de bendición. Y le dijo su madre, esa maldición dirigida a ti, dice, esa maldición que se dirija a ti no va a caer sobre ti, sino sobre mí. Pero escucha tan solo mi voz, anda y tráemelos. Fue, tomó y trajo todos los animalitos, preparó el guisado. Dice, y Ribca tomó las ropas más limpias de Esaú, de su hijo mayor. Ojo con esto. Dice que tomó las ropas más limpias de su hijo Esaú, que estaban al cuidado, a su cuidado en la casa, y lo vistió a Jacob. Ahora, esas ropas pertenecieron originalmente a Adán. Según la historia que hemos investigado, nos dice que en este punto eran las ropas que habían pertenecido a Adán y luego pasaron a Nimrod. Y Nimrod, recuerden que les dije hace un momento que había tenido Esaú una pelea y pues Esaú salió victorioso y se las robó, y eran las ropas que tenía poderes sobrenaturales. Según la historia nos muestra eso. Esas ropas se las puso Jacob, ya me hice pelotas. Se las puso Jacob para ir a pedir la bendición a su padre Isaac. Entonces, pues vemos ahí la historia, cómo pasó y llegó el momento en que Isaac, pues dice, pues la voz se parece, y lo tocó, ahí se ve el brazo, se había puesto un pedazo de piel, traía la ropa de Adán que había tenido, que se le había dado nuestro Elohim. Y bueno, vemos acá esto, cómo soltó la bendición. Dice el Eterno, bueno, ya les dije que evitó, y Jacob sería la mejor influencia positiva sobre su entorno para poder transmitir la Torá, poderla seguir llevando.
Esaú era perverso y solo buscaba su beneficio personal. Por eso, de alguna manera, fue escogido también Jacob. Y también Jacob hizo un negocio con su hermano. No es de que se le haya robado, quitado, no, ya habían hecho un trato, ¿ok? Entre ellos. Entonces, ¿cuál era la mejor opción para seguir llevando la Torah? Recuerden que yo les enseñé en las parashá pasadas que la Torah le plació a nuestro Adonai Elohim dársela, ahora sí que fuera transmitida y enseñada a través de Abraham por más generaciones y que ese fuera al formarse la gran nación. Recordemos que con Abraham se inició la gran nación Israel y en esa gran nación se depositó la Torah. Ya ahora está en una nación. Entonces, esa nación se iba a formar a través de Jacob cuando tuvo las 12 tribus. Y ahí, pues hasta el día de hoy, a través de esas 12 tribus que están dispersas sobre toda la faz de la tierra, dispersas totalmente, ¿no? Ahí en la tierra de Israel están representadas 12 tribus, porque hay de todas las 12 tribus, pero también hay 12 tribus que están dispersas, ¿ok? En toda la faz de la tierra, donde está depositada la Torah y pues se tiene que dar a conocer. Por eso una de las cosas del pueblo de Israel es ser luz a las naciones, ser luz a las naciones, y la única manera de ser luz a las naciones es estudiando, obedeciendo la Torah y enseñándolas a otros. Esa es la tarea que nosotros, si tú quieres ser luz, entonces tú tienes que estudiar Torah. Tienes que estudiar las porciones de cada semana, no nada más leerla, sino estudiarla, hacer tus notas, ¿ok? Hacer tus notas. Y está bien que profundices y que la letra y que jálale y búscale, sí está bien, pero también hay que ver la parte práctica, que debemos obedecer Torah. ¿De qué sirve que tengas tanto conocimiento si no obedeces? Tienes una cabeza de calabaza así, una cabezota de calabaza así grandota de tanto conocimiento y tu corazón está chiquito en fe. ¿Por qué? Porque no hay obediencia, porque fe es obediencia. Entonces hay gente cabezona con mucho conocimiento y que saben el hebreo, el hebreo bíblico, saben hebreo moderno y saben el griego y el koiné y no sé qué tanto y uyuyuy, hay nanitas, pero tienen un corazón arrugado como pasita porque no hay obediencia. ¿Sí? Ahora, tampoco digo que no estudiemos, no, sí estudiemos, debemos estudiar, pero hay que obedecer. Obedecer Torah. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, obedecer Torah. ¿Ok? Entonces, esa bendición de Abraham, de Isaac, ahora estaba siendo ya pasada a Jacob. Y cuando llegó su hermano Esaú, pues sí se molestó muchísimo. Sí le dio una bendición, pero no de primogenitura. Sí lo bendijo, pero algo que viene ahí es que iba a ser el siervo de su hermano Jacob, que Jacob sería más grande. Y quiero decirte que al final de los tiempos, la última gran batalla va a ser entre Jacob y Esaú. Los amalequitas tienen que ser eliminados, tienen que desaparecer de esta tierra. Entonces, mis amados, esto es lo que, bueno, pues por el momento les estoy compartiendo. Ruego a mi Padre que esta enseñanza sea de utilidad. Estoy seguro que cuando estés leyendo la parashá de esta semana te va a dar mucha luz, vas a aprender muchas cosas. Y eso es lo que ruego a mi Padre Santo. Pues vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu bendición, por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque has decidido dar la Torá a una gran nación, a Israel. Gracias, Padre, porque ahora somos parte de Israel por medio del Mesías Yeshua. Somos tus hijos. Padre, perdónanos si no hemos sido luz a las naciones. Perdónanos. Pero a partir de hoy queremos estudiar la Torá, queremos obedecerla y queremos enseñarla a otras personas para que la Torá brille en más personas, para que la Torá brille en todas las naciones, en toda la tierra, sea iluminada por tu Torá, porque hay personas que la estudian, porque hay personas que la obedecen y hay personas que la están enseñando a otros. Padre Santo, gracias por tu amor,
Gracias por tu fidelidad. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por estar atento a nosotros. Gracias por las pruebas. Gracias por la provisión que tú nos das cada día. Gracias, Padre, porque todo viene de tu mano. Por tu misericordia, gracias. Muchas gracias, Padre Santo. Y te ruego que tu bendición fluya en todas las naciones donde hay creyentes que están estudiando la Torah y la están obedeciendo. Padre Santo, que así sea, te lo rogamos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, queridos amigos, pues que ahora sí que nuestro Padre Santo traiga bendición a todos ustedes. Y pues déjame bendecirte. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé gracia y te dé shalom. Que tengan un delicioso, pero delicioso Shabbat. Que la dulzura de la Torah fluya en sus vidas y que el shalom que viene del cielo inunde tu vida, tu matrimonio, tus hijos y tu hogar. Shabbat, shalom. Nos estamos viendo pronto si Abba lo permite.